Y la última de nuestras secciones habituales, la sección de Capillos Arriba, en la que seguiremos descubriendo a estas personas vinculadas a la historia de nuestra Semana Santa. Desde principios del pasado siglo, la Semana Santa de León se viene reflejando en multitud de publicaciones, de forma especial en las últimas décadas. Carteles, revistas, folletos, estampas, todos ellos nos sirven para anunciar, para recordar, para reflejar de alguna manera distintos aspectos, distintas temáticas de lo que engloba la Semana Santa de León. Nuestro invitado de hoy comenzó siendo papón de túnica y ahora lo es de acera, pero si por algo es conocido, es fundamentalmente por su labor creativa en el material gráfico de Semana Santa, carteles, revistas, composiciones, en definitiva, y una, por encima de todas, la Guía de la SEBE, en la que también destaca su capacidad crítica. Hoy se levanta el capillo Carlos García Valverde. Su nombre nos es conocido por todos, estamos cansados de haberlo leído, pero probablemente por su cara no le conozcamos. ¿Quién es Carlos García Valverde? Bueno, pues Carlos García Valverde es un leonés de nacencia y vivencia. En lo que respecta al tema que nos ha traído hasta aquí, papón también, aunque no un papón convencional, un papón típico, como seguramente se irá desvelando a lo largo de la conversación. Y ese papón no convencional, ¿cómo descubre el mundo de la Semana Santa leonesa? ¿Cómo llega al fenómeno cofrade? Pues de una forma de lo más corriente, como han llegado yo creo que el 90% de los cofrades leoneses, es decir, de la mano de su padre. Mi padre estuvo en la primera vanguardia que fundaron la Hermandad de Jesús Divino Obrero, y poco tiempo más tarde nací yo, y lo primero que hizo, pues, en un recurso muy usado en esta ciudad, es inscribirme en las listas de la cofradía, incluso antes de que mi propio nombre tuviera carácter oficial, es decir, antes de su preceptiva inclusión en el registro civil. Puedo decir, creo, que seguramente seré de los más antiguos vivos de la hermandad ahora mismo. ¿Y esa Semana Santa que vivías de niño, que viste de niño, comparada con la que tenemos hoy en día, cómo dirías que ha evolucionado? ¿En qué ha mejorado? ¿En qué ha empeorado? No sé. Bueno, podríamos dejarlo en que ha evolucionado, porque yo creo que la evolución no ha sido siempre benéfica, por lo menos en mi forma de ver. Se ha perdido mucho de aquel candor que había, aquel carácter bastante rural, un poco rústico de las procesiones, pero muy entrañable y muy sincero. Ahora, con esto de la aldea global, ya hace muchos años que se han abierto las puertas a influencias que yo creo que no siempre han sido benéficas o bien traídas, pero bueno, tampoco es un mal que sea privativo de esta ciudad nuestra. Ha pasado en muchos sitios de aquí del norte. Carlos, decía en la presentación que tu nombre, aún seguro que todos los que nos están viendo lo han visto alguna vez, y eso es sobre todo por tu faceta de diseñador. Hay otras facetas, pero hablaremos de ellas luego. Diseñador, en el caso que nos ocupa, de multitud de publicaciones de Semana Santa. ¿Cómo nace ese vínculo ya de diseñador con las revistas de Semana Santa? Pues yo no recuerdo exactamente cómo empecé. Sé que ya llevo 20 y tantos años haciendo trabajos para muchas cofradías, también para la Junta Mayor. Yo creo que fue debido a alguna gestión de mi socio, un socio comercial que tengo para asuntos gráficos, que captó una cofradía que creo que fue la de Angustia, la primera. Después ya mi condición de hermano sí que tuve acceso a Jesús Divino Obrero, luego vino Santa Marta, el Dulce Nombre y otras muchas, también María del Dulce Nombre, la Redención, Sacramentado. Revistas, carteles, folletos, estampas y un sinfín de material gráfico relacionado con la Semana Santa. ¿Cuál de ellos te gusta más o cuál es más fácil, más difícil? ¿Qué es lo que tiene cada cosa? Bueno, a mí me gusta mucho hacer carteles. O mejor dicho, me gustaría mucho si me dejaran hacerlos como yo quiero, pero casi siempre está uno sujeto a las imposiciones de la cofradía. Te imponen la fotografía, te imponen un cierto tipo de letra y tal. Y yo por eso muchos carteles es que no los firmo, normalmente no los firmo porque no considero que sean unas obras personales. Y luego las revistas son muy farragosas, llevan mucho trabajo, mucho estrés,
porque te llega todos los contenidos muchos tarde o mal y tal, pero bueno, también es un trabajo muy bonito. Carlos, diseño aparte y maquetación aparte, también coordinas de forma propiamente dicha quizá la revista más, digamos, independiente o librepensadora, si se quiere decir, de la Semana Santa leonesa. Sí. ¿Cómo surge todo aquello? En fin, ¿cómo nace y cuál es? Bueno, pues aquello, la idea original es de nuestro amigo Héctor Luis Suárez Pérez, que tuvo la ocurrencia en su momento de poner en circulación una guía procesional. En principio era solamente una guía de itinerarios, pero aderezada con algo más de información, en vez de limitarse sucintamente a expresar los recorridos, pues también introducíamos alguna variante como curiosidades de los cortejos y otras historias referentes a las cofradías organizadoras. Un tema que luego adoptaron otras guías que vinieron después, que la mayoría no se han podido perpetuar en el tiempo por razones, supongo que económicas, porque es lo de siempre. Y efectivamente, luego, al correr de los años, saltamos al formato de revista, ocupando un hueco que yo creo que era muy necesario en León, porque ni había ni hay una especie de oposición, entre comillas, digamos, a lo que son las revistas formales tradicionales, que al estar auspiciadas por hermandades, por cofradías, por parroquias, por la Junta Mayor, por lo que tú quieras, pues creo que tienen un exceso de dogma, lo cual es muy lícito, es su producto y lo venden, pero quizás se miran demasiado el ombligo. No veo demasiada autocrítica en todas esas publicaciones. Carlos, de ti ha salido mucho material gráfico de Semana Santa. ¿Qué es lo que te queda por diseñar, maquetar, componer? Pues así, a bote pronto, no lo sé, seguramente quedará algo, pero no me lo imagino, porque he hecho de todo, he hecho revistas, he hecho paneles, he hecho lonas, roles, pancartas, paraguas. Y no hay nada que dijeras, me gustaría hacer esto. Me gustaría hacer un cartel, pero desde cero, es decir, sin ninguna imposición de nadie, pero yo comprendo que mis clientes son las cofradías y tienen también algo que decir. Si este año quieren sacar a esta Virgen o a este Cristo, pues ya hay poco que tengo que decir. Pero así es el tema. Como sabéis vosotros de sobra, en otras provincias se ha optado muchas veces por otro tipo de expresiones plásticas, ajenas a la fotografía o complementarias de la fotografía, no tiene por qué ser ajeno. Pero aquí en León eso cuesta. Y creo que el tema del cartel se está enfocando muy mal, porque se está enfocando desde el punto de vista turístico, y para eso hay otros canales. Me parece muy bien las campañas que hace la Junta en el AVE León-Madrid o en el Metro de Madrid, en muchas de las cuales he colaborado en Fitur, yo he estado en Fitur con folletos de la Junta y tal, pero el cartel yo creo que tendría que tender más a lo artístico que a lo comercial, en una palabra. Y es un tema que está muy abandonado aquí en ese aspecto. Y ya por si hubieras tocado pocas disciplinas, también te has involucrado de alguna manera en la música y hasta has de alguna forma compuesto alguna marcha profesional. ¿Era lo que te faltaba ya? Bueno, yo la música me ha gustado siempre. Es un poco mi frustración el no haber sido músico. Entonces, como me ha gustado siempre, pues me ha gustado en todos los terrenos. Y en este, pues en el campo que nos ocupa de la Semana Santa, pues bueno, me he atrevido a hacer alguna marcha, a acompañar alguna marcha, pero vamos, eso es un mero divertimento. Yo no soy un profesional de eso, es un juguete para mí, digamos. Pero bueno, sí, también es un aspecto en el que también hago incursiones y tengo mi opinión sobre eso también, claro. ¿Cómo ves entonces el aspecto musical de la Semana Santa hoy en día, que ha evolucionado además tanto en estas últimas décadas? Bueno, pues tiene luces y sombras, creo yo. Por una parte, pues las bandas se han sofisticado mucho, se han creado agrupaciones musicales, eso ha enriquecido el panorama musical. Lo que pasa que sucede un poco lo que cuando se mira demasiado para el sur, se importa demasiado música de allí, que a lo mejor va bien con ese tipo de puja que tengan por allí, pero aquí yo creo que desconcierta mucho a los braceros. De hecho, las agrupaciones musicales, con sus directores a la cabeza, creo que están tratando
mucho de enaltecer o de sublimar la música demasiado, y eso conlleva que empiecen a intercalar silencios, a romper el ritmo, a hacer contrapuntos, retruécanos, florituras, y eso desconcierta mucho a los braceros. Y sumado a que el tempo de las marchas se ha reducido muchísimo, porque basta con ver cualquier vídeo de los años 60, 70 y hasta 90 prácticamente, para ver que el ritmo aplicado a las marchas será ligeramente más rápido que ahora. Con lo cual, la puja se dulcificaba, por decirlo de alguna manera. Es que hay que tener en cuenta que ahora los sufridos portadores de los pasos tienen que aguantar mucho tiempo el peso sobre un pie, esperando el siguiente redoble que les habilite para bascular para el pie contrario. Eso castiga mucho físicamente a los braceros y también enlentece mucho la procesión, hasta hacerlas interminables. La verdad es que es otro tema, que las procesiones son un poco cansinas, van muy lentas, y yo lo achaco en buena medida a este tema de las marchas. Carlos, después de todo lo que has vivido relacionado con la Semana Santa, si tuvieras que elegir un momento, ¿con cuál te quedarías? Si tuviera que elegir un momento, casi seguro que no sabría con cuál. Pero bueno, como en estos casos siempre se suele citar el origen, pues me acuerdo de la primera salida con la Hermandad de Jesús Divino Obrero, de la iglesia de Renueva, aquellas sandalias que se llevaban entonces, que con el gélido tiempo que hace en León, la primavera muy fría, y me acuerdo que acabábamos con los pies en límites cercanos a la congelación. Pero bueno, aquellas cruces luminosas, que fallaban como escopetas de feria, porque entonces la tecnología no estaba tan avanzada como ahora con los LEDs y todo esto. Era un desastre. Otro momento importante, pues la aparición de la Guía de la Sebe también. Eso fue un punto de inflexión en mi relación con la Semana Santa bastante importante. Carlos, ya enfilando el final de esta entrevista, ¿cómo ves el futuro de la Semana Santa? Pues yo creo que la Semana Santa aquí en León siempre ha tenido picos y valles. Me acuerdo de los años 70, aquello era una desolación. No había ni participantes en las procesiones ni espectadores prácticamente. Entonces, ahora estamos pasando a lo mejor una época de esplendor que seguramente arrancó con la explosión de los 90, con la erección de todo ese tipo de cofradías que saturó un poco el espectro cromático de la Semana Santa, y es probable que vayamos a un declive seguramente lento, pero estas cosas pasan, la cosa funciona así, fluctúa demasiado. Y luego, a mí lo que me preocupa especialmente es la pérdida de identidad también que está teniendo la Semana Santa, pero eso yo creo que es imparable. Y a estas alturas es como ponerle puertas al campo. Ahí estamos. Pues muchas gracias, Carlos, por compartir con nosotros y con nuestros espectadores tus reflexiones y tus vivencias, de las que seguro tenemos mucho que pensar, ¿verdad? Y a todos vosotros, agradeceros una vez más que estéis al otro lado, y si así lo queréis, nos veremos aquí la semana que viene, en Capillos Arriba.